Buenas tardes, soy Javier Flores Fraile de la Universidad de Salamanca y hoy les vengo a presentar un estudio sobre la efectividad de los biomateriales de monetita en la regeneración de alvéolos post-extracción. A continuación les muestro el esquema de presentación que voy a desarrollar en esta ponencia. Comenzamos la presentación de este trabajo con una breve introducción. La evolución de la cirugía bucal e implantología ha permitido la rehabilitación de los pacientes gracias al desarrollo de biomateriales que favorecen el fenómeno de la regeneración ósea. El maxilar alberga en su proceso alveolar los dientes, que se encuentran rodeados de tejido óseo en todo su perímetro radicular. La pérdida de estos dientes tiene como consecuencia la desocupación de los alveolos, dando como resultado la mutilación de los maxilares. Los cambios morfológicos que se producen como consecuencia de esta pérdida dentaria desembocan en una reducción considerable del volumen óseo maxilar, dando lugar a una pérdida entre el 40 y el 60% de la altura y anchura del alveolo. Tradicionalmente, la solución clínica más extendida era la obtención de hueso esponjoso del paciente, con todo lo que ello implicaba, es decir, una segunda cirugía. Por lo que aparecieron una serie de opciones terapéuticas como son los aloinjertos, es decir, hueso donante, y los senoinjertos, hueso animal. Queremos resaltar estos últimos ya que se trata del biomaterial empleado como referencia y como control en este estudio. Con el desarrollo de la medicina y la biotecnología surgen una serie de materiales sintéticos que intentan sustituir a los empleados clásicamente. Por lo tanto, surgía el debate acerca de qué opción terapéutica era la más fiable y eficaz en el campo de la regeneración, hacia dónde se inclinaba la balanza, si hacia el empleo de los tradicionales injertos o por el contrario al uso de biomateriales. El material regenerativo óseo ideal, además de poseer las propiedades propias de los injertos autólogos de osteoconductividad, osteoinductividad y osteogenia, deben presentar una serie de cualidades propias de los materiales sintéticos, como son la biocompatibilidad, una buena manipulación, el mantenimiento del volumen óseo y una rápida restitución del defecto. A día de hoy, uno de los principales caballos de batalla de la industria regeneradora es lograr la creación de un biomaterial que siga al hueso en su proceso de remodelación, es decir, que se reabsorba lentamente a la vez que regenera hueso. Nosotros realizamos una búsqueda de los biomateriales ideales existentes a día de hoy en el mercado según estos criterios, encontrando un material sintético inorgánico, que según el fabricante posee unas indicaciones óptimas en el campo de la odontología y de la cirugía bucal y está constituido por monetita, por hidroxiapatita deficiente de calcio y una fase amorfa constituida de gel de sílice y pseudobolastonita. ¿Cómo funciona este biomaterial, este material experimental? Este material basado en monetita, debido a su alta hidrofisicidad y su superficie específica y además de su alta porosidad, hacen que en presencia de sangre o suero se forme una pasta cohesionada que ocupa el defecto óseo, produciéndose inmediatamente una absorción de proteínas plasmáticas que favorecen el proceso de la osteogénesis. Tras la implantación, este material basado en monetita libera iones de calcio, de fósforo, de silicio y de zinc y se recubre con una capa de apatita biológica que favorece su osteointegración. Estos iones de calcio, fósforo, silicio y zinc, resultantes de esta lenta disolución, actúan como factores de crecimiento locales que estimulan la invasión de células formadoras de hueso y el comienzo de la regeneración ósea. Este biomaterial promueve la osteogénesis y la angiogénesis al mismo tiempo que actúa como un soporte osteoconductor temporal antes de su reabsorción. De esta manera, el proceso natural de la remodelación ósea ocurre simultáneamente a la reabsorción del material. Esta reabsorción del material y formación del hueso nuevo conduce a la regeneración íntegra del alveolo. Una vez que ya conocemos la composición y el mecanismo de acción del nuevo biomaterial, nuestro propósito de este trabajo fue determinar si el tratamiento con este nuevo material experimental es tan seguro y efectivo como el tratamiento con el material Gold estándar, es decir, con el BIOS, en la preservación del reborde alveolar post-extracción. Para ello establecimos unos objetivos, los cuales fueron comparar las reacciones adversas intraoperatorias y posoperatorias, la cantidad y la calidad de regeneración ósea y la evaluación de la existencia de reabsorción en ambos materiales. Vamos a poner a continuación la metodología que empleamos. He de decir que hicimos un ensayo clínico randomizado comparativo y para ello establecimos unos criterios de inclusión, entre los cuales el más importante era la presencia de un premolar candidato a extracción para su posterior restitución con un implante dental. Hicimos también unos criterios de exclusión, de tal forma que obtuvimos una muestra de 33 pacientes, 20 varones y 13 mujeres, y que fue codificada con esta fórmula. Hablo de individuos, es decir, 33 individuos, no de alveolos. Alveolos tuvimos un total de 39, porque hubo casos que fueron bilaterales. ¿Qué hicimos? Hicimos una primera fase quirúrgica, donde hicimos la extracción del premolar, hicimos el degrado del alveolo,
regeneramos el defecto con el biomaterial A o B, es decir, experimental o BIOS, hidratándolo previamente con suero. Cubrimos el campo regenerado con una membrana de colágeno y cerramos el campo con una sutura. Posteriormente hicimos unas pautas post-tratamiento como fuera antibioterapia, clorexidina al 0,12 y evitar el uso de cualquier tipo de prótesis. Hicimos un protocolo de seguimiento en la retirada de sutura a las 3, a las 6 y a las 12 semanas. ¿Y qué buscamos? Efectos adversos como dolor, inflamación, exposición de la membrana y exposición del biomaterial. Para nuestra seguridad hicimos un TAC a las 25 semanas. Completadas estas 26 semanas, hicimos una segunda fase. Expusimos el campo regenerado y tomamos una biopsia ósea con una trefina de 4,1 milímetros de diámetro. De tal forma, construimos un cilindro óseo, el cual desprendimos de la trefina y colocamos en un blister con formalina al 4%, indicando la parte coronal y apical. Finalmente, para terminar esta fase quirúrgica, aprovechando el hueco dejado por la trefina, colocamos un implante para no generar ningún tipo de perjuicio al paciente. A continuación, les voy a hacer la exposición de los resultados y de la discusión. A nivel histológico, la imagen panorámica que les muestra dos aumentos en boncosa y en tricrómico de Goldner revela un elevado grado de mineralización. Realizando un aumento mayor, se pueden observar la presencia de los gránulos de material remanente que presentan en su superficie material osteoide en fucsia. Aumentando esta zona, pueden ver la presencia de osteoblastos en la matriz orgánica del material y además un proceso de calcificación inicial. En otra muestra pueden ver el elevado grado de calcificación. Realizando un aumento de esta imagen panorámica podemos observar primeramente un área de hueso neoformado en turquesa y contiene líneas de osteoide, como pueden ver. En una segunda área de esta muestra podemos ver que un gránulo no osteointegrado del material está rodeado de líneas de osteoide con una invaginación de tejido óseo neoformado y líneas de osteoide hacia el interior del gránulo. Aumentando esta zona, observamos un gránulo de material experimental con un proceso de osificación activo, además de un frente osteoblástico periférico. Finalmente, en esta muestra biológica podemos evidenciar la presencia de un osteocito en la matriz ósea mineralizada. En esta imagen panorámica de dos aumentos, y ampliamos este gránulo de material, podemos observar que en su interior hay fenómenos de osificación y líneas de osteoide, así como invasión de células osteoblásticas dentro del gránulo de material remanente. Para finalizar con las muestras histológicas del material experimental, observamos una vez más el alto grado de calcificación y ampliando en la zona de calcificación podemos observar células multinucleadas que corresponden a osteoclastos, evidenciando que existe una remodelación y reabsorción del biomaterial. Aquí pueden observar los osteoclastos. Por el contrario, en las muestras panorámicas de BIOS, el grado de mineralización, como ven, es menor. A mayor aumento, se observan numerosos restos de material. Estos restos de material están interconectados por tejido conectivo y por algunas líneas de osteoide. En la tinción de tricrómico de Goldner se observa que en esta zona la presencia de un resto de biomaterial no osteointegrado rodeado por tejido óseo calcificado. Nunca se observan invaginaciones de osteoblastos en el interior como ocurrían en nuestro material sintético de monetita. A modo de resumen, comparando los hallazgos histológicos de ambas muestras, podemos determinar que el grado de calcificación es mucho mayor en nuestro material experimental, que los frentes osteoides es mucho mayor en nuestro material experimental y que hay frentes y líneas de osteointegración y centros de osificación internos dentro del propio material. Podemos decir, por lo tanto, que nuestro material a base de monetita es un biomaterial que cumple con todos los requisitos del material ideal en la regeneración ósea. Por todo lo anteriormente expuesto, nos ha llevado a las siguientes conclusiones. En los materiales basados en monetita presentan osteointegración de sus gránulos. Forman un andamiaje temporal eficaz para las células formadoras de hueso. Tienen carácter osteoinductivo, ya que en gran número de muestras existen frentes osteoblásticos. La porosidad intragranular e intragranular es evidente, porque hay mucha proliferación osteoblástica, y son biológicamente degradados por células osteoclásticas, lo que evidencia su reabsorción dual. Muchas gracias, quedo a su disposición para cualquier duda o aclaración.